Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Daniel Alberto Ordóñez del grupo noveno D. Y esta ocasión les voy a hablar acerca de química sanguínea. Pero bien, ¿qué es química sanguínea? Bueno, como coloquialmente lo conocemos nosotros, la química sanguínea significa el análisis químico de sangre. Bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, consiste en la realización de una pequeña extracción de una cantidad considerable de sangre, en la cual se lleva un centrifugado, este centrifugado se encarga de separar los diferentes químicos que se encuentran en la sangre, porque estos químicos se encuentran básicamente dispersos. Bueno, como podemos ver en este video, básicamente lo único que está haciendo es hacer una extracción ligera de una cantidad considerable de sangre, la cual se lleva a este tubito de ensayo. Posteriormente se lleva a esta máquina, en la cual esta máquina va a hacer la función del centrifugado. Va dando vueltas, muchas vueltas. Y una vez que ya haya hecho su función de centrifugado, se retira el tubo de ensayo. Y como ven, se queda separada esta parte de aquí y la sangre se queda justo abajo. Y bien, ¿cuál es la finalidad de analizar estos diversos químicos que se encuentran en la sangre? Bueno, es para conocer el estado de la salud de las personas en caso de diagnosticar algún padecimiento, determinar algún tratamiento correcto para ello, o para saber si la persona realmente se encuentra en un buen estado de salud. ¿Cuáles son las indicaciones para llevar a cabo un análisis de sangre o una química sanguínea? 1. El paciente debe de ir en ayunas. Hay que explicar al paciente que debe de ir en ayunas y de preferencia en la mañana, justo antes de realizar sus actividades cotidianas. 2. Tener un control de que el paciente pueda ingerir sus alimentos o sus desayunos después de haberse realizado el examen de sangre. 3. Una vez tomadas las muestras de sangre, se debe de llevar al laboratorio inmediatamente, ya que la sangre sigue trabajando el metabolismo, sobre todo en temperatura ambiente, y es importante porque se puede alterar puede haber alguna alteración en los valores del paciente si no se lleva a tiempo al laboratorio. No deben utilizarse tubos de ensayos o frascos dudosos, que no tengan tapas, que estén sucios, que tengan una insuficiente cantidad de anticoagulación, ya que esto puede dañar todo el proceso. Otra es evitar la formación de espuma sanguinolenta, porque esta puede fomentar la coagulación y la hemólisis. Se debe vaciar suavemente la sangre del frasco, porque esto básicamente evita la hemólisis de la muestra, lo cual, si sucede esto, la hemólisis, nos da a ocurrir que se puedan alterar los valores del paciente. Y básicamente esto serían algunas de las indicaciones. Pero bien, ahora les explicaré acerca sobre la química sanguínea básica. Bien, la química sanguínea básica simplemente nos ayuda a examinar de 3 a 6 elementos, que viene siendo glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y triglicéridos, en la cual en ciertas consideraciones tienden a ser las más examinadas. Sin embargo, algunos médicos se pueden extender a examinar hasta 32 elementos. Por esto se determina que estos 6 elementos son de la química sanguínea básica. O sea, sí o sí, primordial, tienen que analizarse esto. Bien, la glucosa en sangre nos ayuda a diagnosticar si se presentan niveles altos de glucosa o no, y verificar los niveles, ya sea en pacientes diabéticos, diabetes tipo 1 o tipo 2, o en caso de que detectar los niveles de sangre, ya sea en un paciente que no sea diabético, para tener un control del mismo. Bien, en ayuno podemos ver que los pacientes sin diabetes tienen de 70 a 100 miligramos sobre decilitros, eso en sus rangos normales. Pacientes que ya presentan diabetes llegan a tener desde 70 a 130 miligramos sobre decilitro. Y 2 horas después de comer, los pacientes tienden a tener de 70 a 140 miligramos sobre decilitro, pacientes obviamente sin diabetes, y pacientes con diabetes llegan a tener menos de 180 miligramos sobre decilitro, normalmente. Para tener un control de los pacientes diabéticos, pues existen también estas herramientas que son un glucómetro, el cual te ayuda a medir los niveles de glucosa en sangre. No hay necesidad de hacer como tal una química sanguínea. Sin embargo, la química sanguínea puede ser una herramienta de control de rutina, tanto para el tratamiento de algún tratamiento médico. Bien,
Ahora les voy a hablar acerca del ácido úrico. Bien, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone estas sustancias llamadas purinas. Las purinas normalmente se producen en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y algunas bebidas. Algunos de los alimentos que contienen altos niveles de purinas son el hígado, las anchoas, los frijoles, los chícharos, inclusive la cerveza también llega a incluir altos niveles de purina. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre, pero de ahí viaja directo hacia los riñones y son de ahí excretados a través de la orina. Pero si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina, las cantidades suficientes, se puede llegar a enfermar. Los niveles altos de ácido úrico en sangre se denominan hiperuricemia. Pero ¿qué problemas puede llegar a causar el ácido úrico? Bueno, pueden llegar a haber formaciones de cristales y esto puede llegar a causar problemas renales, cálculos renales y gota que podría ser una de las enfermedades más conocidas. Y bien, los niveles normales de ácido úrico en hombres es de 3.4 a 7.0 miligramos sobre decilitro en sangre y en orina es de 0.75 gramos por día. Y las mujeres llegan a tener sus niveles normales de 2.4 a 6.0 miligramos sobre decilitro y 0.24 gramos al día en orina. Ahora toca hablar sobre el colesterol. ¿Pero qué es el colesterol? Bien, el colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa que se encuentra en las células del cuerpo. Si bien el cuerpo necesita el colesterol para poder producir hormonas, producir vitamina D, sustancias que ayuden a digerir los alimentos, el cuerpo produce todo el colesterol que necesita. El colesterol también se encuentra en ciertos alimentos de origen animal, también se encuentra las yemas de los huevos y los quesos, la carne obviamente. Pero ¿qué puede suceder si se tiene demasiado aumento de colesterol en sangre? Bien, puede combinarse con otras sustancias para formar placa, la cual esta placa se pega directamente en los vasos sanguíneos. Y si esta placa se acumula de más, se forma algo llamado arteriosclerosis, la cual provoca enfermedades en las arterias coronarias, la cual pueden estrecharlas o incluso bloquearlas. Y los valores normales, tanto en hombres como en mujeres mayores de 20 años, debe de ser de menos de 200 miligramos sobre decilitro, como un rango normal. Y en personas menores de 19 años deben de ser de menos de 170 miligramos sobre decilitro para como rango normal. Bien, ahora hablemos de la urea. Pero, ¿qué es la urea? La urea es el nitrógeno ureico que se encuentra en la sangre. Es la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo. Y la urea es una sustancia secretada a nivel de hígado por producto del metabolismo proteico y a su vez es eliminada a través de los riñones, a través de la orina. Pero bien, ¿qué puede llegar a pasar si se llegan a presentar niveles altos de urea? Bien, si se llegan a presentar niveles altos de urea, pues estas están asociadas a complicaciones que destacan insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o algunas alteraciones neurológicas. Unas literaturas dicen que para la concentración de urea en sangre debe de ser entre 12 a 54 miligramos sobre decilitro. Algunas otras dicen que solamente menor de 40 miligramos sobre decilitro debe ser un tope máximo. Ahora hablemos sobre los triglicéridos. Bien, los triglicéridos son un tipo de grasa, son el más común en el cuerpo y provienen de alimentos especialmente como mantequillas, aceites, grasas que comúnmente comemos básicamente, y también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que el cuerpo compone pero no se necesitan de inmediato. Nuestro cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y las almacena en las células de grasas cuando nuestro cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos para llevar esta función. Es importante mencionar que el aumento de los triglicéridos pues llega a tener riesgos como enfermedades del corazón o enfermedades de las arterias coronarias.
Bueno, y los valores óptimos para de triglicéridos en sangre debe ser de menos de 150 miligramos sobre decilitro. Y ya por último vamos a hablar acerca de la creatinina. La creatinina es un compuesto químico que resulta de los procesos de producción de energía de los músculos, y los riñones filtran la creatinina de la sangre, y la creatinina sale del cuerpo a través de la orina. Para esto también se puede hacer un examen de orina para checar los niveles de creatinina. ¿Y qué puede llegar a pasar si se presentan niveles elevados de creatinina? Bueno, los niveles elevados sugieren que si se padece, puede padecer algunos problemas de riñón, como por ejemplo nefritis, que básicamente es la inflamación de riñón, o insuficiencias renales. Valores normales de creatinina en sangre en hombres es de 0.8 a 1.3 miligramos sobre decilitros. En mujeres es de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitros. Y en niños es de 0.2 a 1 miligramos sobre decilitro de creatinina en sangre. Eso en sus niveles normales. Básicamente eso serían las generalidades acerca de la química sanguínea. Eso sería todo por hoy y espero que les haya gustado.